buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Aquí estamos siguiendo el paso de la economía, de la inversión y del dinero por ese ritual de los índices bursátiles. Hoy una jornada bastante fofa. Vamos a ver nuestro IBEX 35, en el que van a ver pues un cierre en rojo, un cierre con pérdida, una pérdida no relevante del 0,23% y el índice 9.252,90. Bueno, un día, como les digo, que no pasará la historia. Las tres que más han subido en la sesión de hoy son Banco Sabadell, que bueno, es la primera de los que más crecen y ha crecido solo un 1,69%. Está en 0,94. La papelera y empresa de la celulosa ENCE gana 1,58% y cierra en 3,86. Bankia, la compañía financiera antes Caja Madrid, que gana 1,11% y cierra en 2,09. Las tres que más bajan en el día de hoy, ahora lo vemos. CIA Automotive, compañía del sector del automóvil, que pierde 1,68% y cierra en 22,20. Inditex, el grupo, la holding de Zara y otras compañías. Amancio Ortega, bien, pues pierde 1,36% y cierra en 26,82. Y Merlin Properties, que hoy pierde 1,35% y cierra en 12,43. Sobre los fundamentales de la economía española, pocos cambios. Aportación al Producto Interior Bruto, pues tenemos que cerrado el primer trimestre del 19 es del 0,7. Los precios, el IPC, ¿cómo tenemos que hablar de previsiones de IPC europeas y españolas? Bueno, el IPC lo tenemos en acumulado 2019 en el 0,4%. El desempleo, vulgarmente llamado paro, afecta a finales de junio del 19 a 3.015.686 españoles. Y el Euribor, esto es lo que más me gusta de repasar los fundamentales, está en 12 meses de promedio a menos 0,212, un promedio de risa. Bueno, vamos ya con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia, la barandilla. El IBEX duda con la vista puesta tanto en México como en las decisiones que pueda tomar la FED. Y en materia de previsiones, las previsiones tienen a veces el interés de que incluso se aciertan. Normalmente no es así, pero en Bruselas ha subido su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto para España al 2,3%. Eso afecta al año 2019, naturalmente, y mantiene, eso sí, en el 1,9% el crecimiento del PIB para el 2020. La eurozona se queda en un crecimiento del 1,3% para el 19, o sea que, francamente, la previsión o la confianza que genera la economía española entre los supercicutas de Bruselas es bastante considerable. Vamos a escuchar sobre este particular a Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones. España se convierte en la única gran economía de la zona euro cuyo crecimiento se revisa al alza en 2019 y no se revisa a la baja en 2020. Este resultado sigue dando una perspectiva muy positiva con respecto a la situación económica de nuestro país, que sigue manteniendo un ritmo de crecimiento muy superior a la media de la zona euro y a las grandes economías de la eurozona. Nadia Calviño, que a lo mejor opta para ser directora general del Fondo Monetario Internacional. Noticia, esa mujer que ven en pantalla, la canciller Angela Merkel. ¿Por qué? Porque ha tenido el tercer episodio público de temblores imparables en sus piernas y en sus manos. Esto hace sospechar entre algunos politólogos de su país que no llegará a terminar el mandato y que pronto se va a producir un cambio en la presidencia del gobierno alemán. Bueno, esperar y ver, que no sea nada, eso es lo que hay que esperar y lo que hay que desearle. Vamos a nuestro país, donde se ha desatado una bonita bronca, están a la greña el Gobierno y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. ¿A propósito de qué? Ya saben, pues del tajo que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia le dio a la distribuidora del gas, Enagas, que ha conseguido afectar el 15% de su valoración, y el que le dio a las compañías del sector, por ejemplo a Naturgy, que le ha hecho moderar su expectativa un 5%. Bueno, hay una bronca abierta entre el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, y el jefe de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia, que veremos en lo que acaba y qué comentarios suscita de nuestros invitados aquí.
Hemos entrado en bolsa en la época del año feliz por la lluvia de dividendos, el comienzo del nuevo semestre que hoy ha traído dividendos para 4 de las empresas que cotizan en la bolsa española: ACS, Celnex, Catalana Occidente y Zardoya Otis. ¿Saben quiénes son los valores que ofrecen mayores dividendos? Bueno, pues según cómo se calcule, pero dan por hecho los expertos que son Repsol, Banco Sabadell y ENCE. Luego lo comentamos. Nueva etapa la que se abre en una de nuestras compañías más vertebradoras de este país. Hay quien dice que el Corte Inglés y la Guardia Civil es lo único que hace iguales a los españoles, no lo sé, pero en cualquier caso sí hay un cambio importante del que tenemos que hablar en el Corte Inglés. La hija adoptiva del antiguo presidente, Marta Álvarez, se convierte en la nueva presidenta del Corte Inglés y ese gran grupo de consumo que creció de la mano de una empresa familiar. Luego lo hablamos. Repsol parece que gusta a analistas como los de HSBC, que prevén un 30% de subida de ese valor. Credit Suisse ve a la petrolera española en su momento más sólido de los últimos 20 años. Hay que hablar también de Técnicas Reunidas porque se ha adjudicado un megacontrato en Arabia Saudí, 2.677 millones de euros relacionados con su aportación a una nueva planta de gas. Y hablaremos por último de las matriculaciones de turismos. España registra la mayor caída entre los 5 grandes mercados europeos, cae un 5,7%. El sector del automóvil, que no levanta cabeza. Vamos ya con nuestros invitados a la tertulia La Barandilla. Doña Sara Carbonell, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Muy bien. Sara es directora del área institucional de CMC Markets y estamos muy contentos de tenerla aquí. Don Darío García. Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Darío es analista de XTV y empezamos por, si les parece bien, por el orden de ese sumario. El IBEX, ¿qué está pasando en el IBEX? ¿Por qué el IBEX tiene la vista puesta en México y en la FED? Bueno, en México, porque nosotros tenemos compañías muy potentes con mucha presencia ahí, como es BBVA, que, si no recuerdo mal, un 40% de su actividad está en México. Entonces, todas estas tensiones políticas que hay ahora pues pueden afectar, sobre todo, lo más importante, al peso mexicano. Es decir, hay incertidumbre, es la tercera dimisión que hay en 7 meses de gobierno, con además indirectas de que hay puestos que se ponen a dedo, etcétera, y toda esa incertidumbre, sobre todo, a lo que afecta es al peso mexicano. Y eso es lo que... Siempre hay una tensión sobrevenida. Ahora que habíamos resuelto la guerra comercial México-estadounidense, ahora se desata el lío monetario, ¿no? Pero ya lo tienen... Es un gobierno que está dando mucho que hablar desde que ha empezado. Es polémico, efectivamente, es la tercera dimisión que hay. Don Darío. De hecho, en México sabemos que ha habido un cambio de gobierno totalmente brutal y puede que, lógicamente, la política que estuviera programada en el partido político que ahora mismo está en el gobierno no se esté cumpliendo, se esté llevando, de hecho, a rajatabla y haya ministros como el de Hacienda que renuncien a su cargo porque no estén de acuerdo precisamente con la ejecución de esas políticas. Y afecto aparte al propio peso mexicano dentro de la economía, pues todas las compañías extranjeras, en concreto las españolas, pues se verán perjudicadas por ello. Bueno, vamos a las previsiones de Bruselas, que este sí que es un tema en el que hay que fajarse. Resulta que el departamento de Moscovici, nada amigo de Luis de Guindos, ha llegado a felices conclusiones sobre el futuro a corto plazo de la economía española. 2,3% de aumento del PIB para el 19, no está nada mal. Está fenomenal. Y para el 20, pues la predicción es del 1,9%, que se mantiene en lo que habían dicho ya antes. No es muy optimista, pero bueno, en cualquier caso, quizás algunos interpretan que hay contradicción entre lo uno y lo otro, ¿no? Pero bueno, el promedio de crecimiento del Producto Interior Bruto para toda la eurozona es solo del 1,3%. Doña Sara, ¿qué le parece? A mí me parece, a ver, según lo que han dicho, este cambio, esta revisión al alza, por el dinamismo que ha habido en el primer semestre, ¿no? Pero es curioso porque, por un lado, tenemos esta revisión al alza, pero también se habla de un descenso en la creación de empleo, aunque que va a seguir siendo robusta, que eso es lo que a mí no me cuadra tanto. Yo creo que es difícil, con el entorno macro global que tenemos de fondo, hacer tantas predicciones. Si de verdad se cumplen, es un dato muy positivo y iríamos muy por delante de los 5 más importantes de la Unión Europea, pero no las tengo todas conmigo porque todavía tenemos que tener de verdad un acuerdo entre USA y China, que eso va a ser importantísimo, que de momento tenemos tregua. Bueno, a esos señores que nos ven desde allí, que están pensando,
Pero entonces, eso quiere decir que en Europa no creen que pueda haber una recesión española. Parece que en el 19 no, y desde luego en el 20 tampoco, con un crecimiento del 1,9. No es gran cosa, pero no es lo que algunos temen. De hecho, es más alentador, el más significativo el dato de que no hay una revisión al alza, tampoco a la baja, del crecimiento para el año 2020. Lo que han hecho es básicamente proyectar en una hoja de Excel el crecimiento de más que ha habido en el primer trimestre para reajustarlo a lo que puede llegar a ser a final del 2019. Por lo Ahora, tanto, los señores que le están escuchando y las señoras que están ahí detrás del televisor dicen, pero así de frívolos son los que hacen las proyecciones. bueno, podríamos meternos en las páginas de Eurostat y veremos que en algunos casos se cumple esa predicción. Sí, sí, no son muy serias las predicciones de los predictores. Es que es muy difícil predecir en economía. Sara, la inflación, hay predicción de la gente de Moscovici a propósito de la inflación. Dicen que los precios crecerán sobre el 0,9 en 2019 en España. Estamos en un 0,4, así es que queda medio punto de margen para lo que resta de año. Bueno, pues sería un resultado. Yo creo que eso quizá lo estén hilando con las subidas del precio del crudo, pero creo que precisamente la inflación, tal y como está el entorno macroglobal, como decía antes, es de los parámetros o de las variables más difíciles de predecir. Si los precios del crudo siguen subiendo como al ritmo de hasta ahora, que al final acaba teniendo un impacto en los precios finales, en el consumo y demás, pues podría ser, pero también me parece arriesgado a hacer. Sí, con la inflación sí. De hecho, es más considerable pensar que la política de volver a hacer lo que sea necesario por parte del Banco Central Europeo sea más significativo que realmente pensar que... Whatever it takes. Whatever it takes, efectivamente. Draghi, ¿no? Efectivamente, pues pensar que va a haber todavía un potencial crecimiento de proyección para el 2019 del IPC es más complicado, como decía Sara, de calcular, porque no depende expresamente de políticas monetarias. Sí, sí, francamente sí. Bueno, hemos hablado de Angela Merkel y de lo que ha supuesto para la estabilidad europea, su pase por la política y de cómo algunos la vamos a echar o la van a echar de menos, si es que, como algunos insinúan ya en Alemania abiertamente, pues estos episodios son el signo de algo más preocupante y que amenaza su salud y que a lo mejor aconseja pues que deje el gobierno alemán. Hombre, veremos, ¿no? Es verdad que ella ha sido muy importante tanto para Alemania como para la Unión Europea. Ha tenido muchísimo peso, pero también hay muchas voces que dicen que esto puede ser simplemente ansiedad y estrés por el ritmo de trabajo que tiene, ¿no? Dicen que trabaja 16 horas al día, que me lo creo. Entonces, bueno, iremos viendo, pero desde luego si se va Angela Merkel, se va un pilar muy grande de la Unión Europea. En un momento en el que pues falta alguien con ese expertise en gestión de algunas crisis. También es verdad que ha cometido errores, ¿eh? El día que se dejó convencer para echar abajo las fronteras y admitir a los inmigrantes así sin mirar, pues fue un gran error político que ha conducido a un problemón en Europa tremendo. Pero en el asunto de lo que es el dinero y en economía, impecable, ¿no? De hecho, probablemente el año que viene, cuando acabe su mandato, si efectivamente logra acabarlo de manera oficial, pues lógicamente se perderá una referencia a nivel internacional de una representatividad a nivel europeo como institución, como país y lógicamente del resto de la Unión. Por lo tanto, como mínimo lo que debemos desear es que, si es algo importante, pues se recupere, por supuesto, desde luego, y lógicamente que deje un buen legado y el que venga por detrás, pues lógicamente como mínimo lo haga igual que ella. Eso es. Vamos a una guerra entre dos mundos, el mundo regulatorio, el mundo de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el mundo de las operadoras que operan con unas redes que son de todos, que son públicas, pero que no sé qué se han creído, si es que son gestores privados o algo por el estilo, o defienden ahí el reino de taifas, pero hay una diferencia fundamental. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice, ustedes están estafando a los que usan sus servicios. Ustedes tienen que rebajar el coste porque eso es ficticio. Se lo dicen al distribuidor del gas y se lo dicen al distribuidor eléctrico. Y ahí están a la greña. El gobierno, Jordi Sevilla, que es un hombre sobrevenido de la política, el que enseñaba en 2 tardes economía Zapatero, pues le han hecho, sus comilitones, le han hecho presidente de Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española es la propietaria de esos cables de alta tensión que algún día encontraremos a un turista colgado del cuello ahí porque están fatal. Hay carreteras donde casi tocan el suelo. No digo que sea culpa de Sevilla, esto tiene mucho más... Buah, esto viene de no sé qué año. Darío, ¿qué opinas de esta bronca?
En este caso no deja de ser una atribución europea a un organismo que se supone independiente. Por lo tanto, al igual que la CNMV y el Banco de España, es lógico que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia tenga exactamente las mismas atribuciones. Otra cosa es que en este caso al Ministerio de Industria, le guste o no el tajo que ha pegado al sector energético a nivel español, porque dicen que esa decisión la deberían haber tomado ellos. Otra cosa es que el lobby hubiera tenido la suficiente fuerza o haya tenido la suficiente fuerza para no haber obligado al gobierno, en este caso, cuando tenía la posibilidad de hacerlo, a aplicar este recorte. Bueno, estamos en un momento difícil, gobierno en funciones, esas multas tienen que pasar por Consejo de Ministros o lo que sean, pero de momento ya podemos decir que a Enagas le ha supuesto perder un 15% de su valoración. Es que, a ver, lo que hay que decir es que de momento lo que hay son 7 circulares y que hay un periodo de alegación, igual que pasa con la CNMV cuando emite una circular, etcétera. Ese periodo de alegación acaba el 9 de agosto y la propia comisión ha dicho que está, yo creo también porque ha visto lo que se ha montado, dispuesta a negociar. Entonces, yo creo que al final quizá no se queden tanto, porque sí que es verdad que efectivamente tiene la competencia y todo su derecho, pero quizá fue como demasiado impacto de demasiados miles de millones de euros de golpe, ¿no? Entonces, yo creo que quizá de aquí al 9 de agosto los lobbies puedan negociar y se suavice un poco, iremos viendo, pues desde luego el batacazo en bolsa ha sido que para el más arriesgado a lo mejor es hasta buen momento para entrar, porque yo creo que ha sido incluso sobredimensionado en algunos casos. De hecho, las caídas. Claro, yo de hecho pienso que el periodo de alegación lo que les va a permitir a estas compañías es provisionar ese recorte para que en sus próximas publicaciones de resultados pues lo puedan maquillar, pero desde luego, aunque no alcance esa cifra de 5.000 millones entre el 2021 a 2026, desde luego la cifra no va a ser pequeña tampoco. Bueno, como hoy es el día de pago de dividendos de algunas compañías que están en bolsa, ACS, Celnex, Zardoya, Otis o Catalana Occidente, también es un buen día para hacer una reflexión a propósito de qué es eso de los dividendos y cómo están. Si yo les digo que los dividendos son como la mortadela del bocadillo, pues soy bastante gráfico. Quiere decirse que no estamos apostando en bolsa tanto por el aumento de lo que el valor vaya a ir desarrollando, sino por el dividendo. Hemos vuelto a la esencia de la bolsa histórica, ¿no? A ver. Pero tú lo has dicho muy bien, histórica, porque antes, que no había tantos productos como ahora, no había tanta cultura financiera, sí que se tenía la tendencia de invertir a largo plazo. Tú cogías Repsol, Telefónica, las de siempre, por decirlo de alguna forma, y las tenías muchos años. En ese contexto, yo creo que buscar una buena rentabilidad por dividendo tiene sentido. Cuando se invierte más a corto plazo, o por decirlo de alguna forma, o se especula más, no tiene tanto sentido. Pero si tú tienes una rentabilidad por dividendo de un 6%, pero tu acción está cayendo un 20% desde que empezó el año, es que es absurdo. Lo que pasa es que se sigue teniendo el concepto muchos inversores, uy, qué bueno, os queda un dividendo altísimo. No, ojo, pero tú qué quieres, la acción... ¿a cuánto tiempo? ¿A qué plazo? ¿O para ganar? ¿O porque confías en la empresa? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, dicho esto, si digo que la media ahora mismo de rentabilidad por dividendo del IBEX, de las grandes, de las que más pagan dividendo, que curiosamente las energéticas están dentro de este grupo, pues podría estar en torno a un 6, 6,5. Es una rentabilidad muy alta. Muy alta, sobre todo si la comparamos con las bolsas europeas, por ejemplo, ¿no? Por cierto, los que más pagan aquí, ¿quiénes son los que más pagan aquí? Porque yo tengo en mi lista y sé que no estamos de acuerdo usted y yo. Repsol, Sabadell y ENCE. ¿Entre esas tres o en global? Porque en global. Yo sugiero esas tres y ahora usted me dice pues que aprecia que hay otras que pagan más. Dependerá con qué ojo lo miremos. Si lo vemos en términos relativos, efectivamente estas tres compañías son las que más pagan dividendo en relación al precio de la cotización, pero en términos nominales, es decir, lo que yo me llevo al bolsillo, en este caso AENA es la que se lleva la palma, pagando más de 7 euros por acción. Es cierto que ahora AENA vale más de 170 euros, pero en su OPV cotizó al inicio 60, ¿no? Poquito más de 60 euros por acción. Por lo tanto, AENA, si extrapolamos un poco la vieja escuela, puede ser la mejor compañía si lo hubiéramos comprado hace 4 años, pues lógicamente la que mejor retribución nos habría dado. También es cierto que en España, el IBEX, en Europa, perdón, y quizá en el mundo, el IBEX 35 es el índice que más acciones pagan dividendo, algo que en la coyuntura actual es
peligroso porque las cotizaciones medias suelen tender a la baja, por lo tanto no recupero vía cotización lo que me han pagado por dividendo. Entonces hay que tener cuidado qué tipo de política o de estrategia de inversión lleva en este caso el inversor particular. ¿Se anima, Sara, un consejo a los que están escuchándonos y piensan dividendo, estrategia, objetivo número uno? No, yo soy más de estrategia, es decir, global. Claro, de analizar la compañía y de hacer análisis fundamental. A mí lo de la estrategia por dividendo no me ha convencido mucho, lo hablábamos antes. Sí. Yo creo que tú tienes que invertir en una compañía de forma global. Y si vas a especular, pues en base a otros criterios, análisis técnico, lo que sea, pero no exactamente va a ser dividendo. Entendido. Bueno, cambios en uno de los grandes destructores de la economía española, el Corte Inglés. Algunos le tienen una devoción casi como si fuera una institución nacional a preservar. Bueno, pues es una empresa familiar, ha tenido conflictos, ha tenido 1000 follones, pero hoy ha decidido que la nueva etapa que echa a andar sea una de las hijas adoptadas del antiguo presidente Isidoro Álvarez, Marta, la que continúe como presidenta. Ella y su hermana tienen así como el 60% del capital de la compañía. O sea, que vamos, que no las tose nadie. Estas sí que se juegan sus billetes, ¿no? Claro, pues eso es muy positivo. Precisamente como se los juegan, van a ser las primeras que van a querer que la empresa vaya cada vez mejor. Y yo creo que es una compañía que sufrió mucho en un momento determinado. Con la crisis tiene mucha 7, competencia. 8, 9, sí, en aquella época y luego se supo reinventar. La competencia es brutal, como ya lo sabemos, con Amazon, también a nivel alimentación con Mercadona y todas estas, pero creo que realmente lo ha hecho francamente bien y ya van 5 años de incremento de ingresos y beneficios. Y lo que más me ha gustado es que Marta dice que lo que quiere es apostar por la tecnología, por la innovación, adelantarse a las necesidades del cliente. Y es que eso hoy en día es fundamental y todas las grandes empresas tienen que estar en eso, con lo cual creo que es una noticia positiva. Y sobre todo que se calme el Consejo, donde había una batalla encubierta ahí que ya mejor superarla, ¿no? De hecho, precisamente la circunstancia de la batalla en el Consejo de Administración es lo que hace que Marta sea vista como un buen ejemplo de directivo o de presidenta en este caso para hacerse cargo de la empresa. En ese proceso de crisis, de destitución y reinstitución de las hermanas, ella llegó en un momento determinado a decir que se desvinculaba absolutamente de todo para que sea el Consejo de Administración la que se hiciera cargo. Una vez que se resolvió todo, la volvieron a incorporar y lógicamente eso la ahorran lo suficiente como para definir que ella es la adecuada para hacerse cargo de la empresa, lógicamente. Esta mañana he hablado con alguien del Corte Inglés y le decía, mira, como con las Coplovis. Y me decían, no te equivoques, estas no vienen aquí a figurar de presidenta. La señora Marta Álvarez pues quiere mandar, efectivamente. O sea, va a ser presidenta ejecutiva, ¿no? Sí. Me alegra mucho conocer ese pequeño detalle. Hablemos de Repsol. Repsol parece que gusta a unos, a los de Credit Suisse, o a otros, HSBC, en cualquier caso, unos... HSBC prevén que va a crecer un 30% y Credit Suisse dice que no la ha visto tan fuerte desde hace 20 años. Yo estoy de acuerdo con Credit Suisse y de hecho yo llevo defendiendo a Repsol muchísimos años, incluso a lo mejor los últimos 7, 8, un poco a contracorriente, ¿no? Y ahora es verdad que está en su mejor momento y siempre lo ha estado y ha demostrado en un momento que había una crisis brutal de los precios del crudo que sabía capear el temporal, ¿no? No sé si ese potencial es de un 30, si cogemos por ejemplo el precio objetivo, el fair value que le otorga por ejemplo Morningstar, pues estaríamos hablando a cierre de hoy aproximadamente de un 25, pero sí que es verdad que yo creo que tiene potencial y que además la previsión es que los precios del crudo sigan subiendo, con lo cual le beneficia, tiene una diversificación geográfica buenísima. E incluso si no subiesen tanto los precios del crudo, como ha dicho hoy, por ejemplo, el ministro iraquí de crudo, que habla de precios de $70 para el 2020, su plan estratégico contempla precios mucho más bajos de los que ahora, con lo cual, como si dijéramos, está perfectamente preparado. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. De hecho, la estructuración de la compañía entre lo que es la extracción y el refinado, lógicamente, lo han redistribuido de manera que sea mucho más equilibrada la fuente de ingresos. En el caso de las valoraciones o de las revisiones, hay que recordar que les otorgaban antes de esta revisión un potencial de crecimiento mayor. Lo que han hecho es ajustarlo a la coyuntura internacional, que aún así sigue siendo igualmente buena. Por lo tanto, si han revisado a la baja, pero siguen manteniéndolo prácticamente en el entorno de
Repsol de los 19,5 €, pues sigue siendo un valor positivo de estas grandes entidades. Felicitarnos los tres, creo, por ese megacontrato de Técnicas Reunidas, 2.677 millones de euros en Arabia Saudí, al hilo de una nueva planta de gas que están levantando los saudíes en ese sitio. Y vamos a centrarnos en el último asunto por hoy. Las matriculaciones de turismos. Hemos sabido, ya se intuía, estaba muy claro esto, que la caída de matriculaciones en España, 5,7%, la que llevamos este año, es la peor de los 5 grandes mercados compradores de coches en Europa. Darío. En este caso, la ministra Montero se ha congratulado un poco, ha calmado un poco las aguas diciendo que este es un mes puntual, pero hay que recordarle que en el último año todos los meses estos datos han sido negativos. Salvando el mes de abril, durante el último año las matriculaciones han venido descendiendo, y lo que es aún más preocupante dentro de lo que es el sector, las matriculaciones a empresas, todo lo que son leasing, renting y demás, es la primera vez en muchísimos meses que cae, efectivamente. Sara. Efectivamente, además hay ahí también conflicto entre el gobierno y el sector. Es un sector que ha estado tocado también por la guerra comercial, pero se creó un Consejo Estratégico de Automoción que no se ha reunido desde finales de año, y es lo que están pidiendo un poco para reactivar un poco el sector, ¿no? Pues un sector que está tocado y que este dato tocado y corrobora. que ve cómo sus representantes políticos defienden acabar con el motor diésel cuando las fábricas españolas, que no dependen precisamente de compañías españolas, pues es lo que más producen, ¿no? Sí. Con lo cual es darse un tiro en el pie, por ser gráfico también con la expresión. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí. Mañana a las 8 en punto, cita con Pulso Económico para saberlo todo sobre la inversión, la economía, el dinero y la bolsa. Muchas gracias.